a lo que vinimos. Un cómic. Kate Moon y The Who. Un cómic de Jim McCarthy y Mark Olivent. Kate Moon y The Who, este cómic, nos va a contar principalmente la vida resumida, porque claro, es un cómic, no puede abarcar la vida entera con detalles. La vida resumida de Kate Moon, el famoso batería y mítico batería, porque además fue uno de los componentes históricos del grupo de Who. Hubo una época, voy a decirlo claramente, que en estos años, yo recuerdo cuando era adolescente, que nos dividíamos, los fans se dividían entre los Rolling Stones y los Beatles. Y yo, personalmente, cuando me preguntaban, yo decía, bueno, pues ni de Rolling Stone ni de Beatles, soy de Who. Era, digamos, el tercer grupo de aquella trinidad dorada del rock inglés en los años 60, ¿no? Decíamos, la vida de Kate Moon, claro, va ligada, como pasa en la inmensa mayoría de la vida o de estas biografías de estos personajes del rock que pertenecen a grupos, pues va ligada a la vida del grupo al que han pertenecido, lo que también da un poco de sentido a este tipo de biografías, aunque el personaje por sí mismo tiene interés. Kate Moon, bueno, nos cuenta desde su nacimiento en su familia, en un barrio, creo que era, no creo recordar que de Londres, de la zona de Wimbledon, como desde joven es un muchacho con problemas, vamos a llamarlos psicológicos, tiene déficit de atención, hiperactividad, eso le va a llevar a tratamientos psicológicos, de pastillas, etcétera, etcétera, que más adelante dará origen a toda una serie de adicciones, principalmente al alcohol y luego después, aparte de a las pastillas, luego después también a las drogas, a la cocaína, etcétera, etcétera. Y se convirtió en un absoluto adicto. Estas adicciones fueron los que le llevaron pues a la caída más absoluta en los infiernos y claro, pues al final de su vida, ¿no? Final de su vida. Nos cuenta, ya digo, pues también la vida del grupo, cómo se formó, cómo se conocieron los componentes, sus luchas, sus problemas internos, que tuvieron muchos, enfrentamiento de egos, etcétera, etcétera, que les mantuvo, fue la música realmente quien parece ser que les mantuvo unidos, sobre todo porque en un momento determinado en el que el grupo parece que va a romperse, tienen un cierto éxito y eso pues les inclina a continuar con su trayectoria profesional, ¿no? Aparte que las giras por Estados Unidos también les oxigenaban, bueno, con toda una serie de escándalos en hoteles, inclusive escándalos en conciertos, el mismo Kate Moon ya en la fase de los últimos años de su vida, murió joven, murió muy joven, claro, en los últimos años de su vida incluso se desmaya en algún que otro concierto, se desmaya sobre la batería, estaba colocado hasta las trancas, ya el cuerpo no podía más, el concierto tuvo que interrumpirse, en fin, ya dio escándalos también de todo tipo. Había hoteles donde no les echaban y no querían intervenciones de la policía, arrestos, digo, problemas entre ellos y serios, unas veces por las cuestiones de las drogas, otras veces por diferentes caracteres que tenían unos y otros. La verdad es que esta biografía resumida está muy bien.
resume muy bien lo que es la trayectoria de este hombre, su vida personal y su vida profesional, cómo llegó al mundo de la batería. Él no es un alumno, en los estudios era un alumno más bien mediocre, tirando a malo. Inclusive ni siquiera la música se le daba excepcionalmente bien. De hecho, empezó tocando pues, instrumentos de viento, la trompeta y tal, y era horroroso, o sea, era horroroso. Lo que pasa es que de repente descubre la batería, el tambor, tal, ahí ve que puede volcar esas energías que él tiene o que le sobran, esa hiperactividad, va aprendiendo, evidentemente, evolucionando y encuentra su lugar en el mundo. En este caso, sentado en una silla detrás de una batería, ¿no? Y su manera de expresarse ya digo, de sacar toda esa hiperactividad, esa manera de ser, que llevaba dentro. Digo, la biografía para los amantes del rock y sobre todo estén interesados en este personaje y en el grupo, es muy interesante, cortita pero muy interesante. Nos da pinceladas suficientes como para conocer al personaje y la trayectoria del grupo de Who, ¿no? Yo lo único que tengo que decir, no sé si porque esta biografía pertenece a una colección que está sacando de biografías en cómic de grupos y músicos de rock, que está sacando la editorial Manontropo. Y no sé si, yo es la primera que leo y es la primera que llega a mis manos, entonces no sé si el formato será igual en todas. Entonces la única pega que yo le veo es que la letra de las viñetas es muy pequeña y cuesta a ciertas personas, a mí por ejemplo me ha costado leerla, ¿no? Incluso he tenido que tirar a veces de una lupa para poder leer sobre todo determinados párrafos un poquito largos, pues costaba, porque las líneas se te juntan, etc. Puede ser una cuestión de vista, pero es lo único que yo he hecho un poquito, si es la única pega que yo pongo. Pero dicho lo cual, bueno, quiero decir, aquí hay más biografías. Aquí, por ejemplo, tenemos la biografía de Metallica, de Ramones, de Sex Pistols, de Guns N' Roses, de Bob Marley, de Kurt Cobain. En fin, ya digo, una colección muy interesante para quien les guste el rock y el pop y esta música. En fin, el mundo de los Who, con Keith Moon, su mítico batería. Otro mundo más que conocemos o que tenemos por conocer. Nada más. Hasta otra, amigos.